Nuevamente nos encontramos en esta lección bíblica para poder compartir con ustedes el manejo y el buen uso con la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la Biblia como un libro fundacional. Vamos a referir al marco tanto histórico como geográfico que podemos encontrar en la Biblia. Sabemos que la Biblia es el libro generacional de un pueblo y de una religión. A lo largo del Pentateuco y de los llamados libros históricos, se nos va informando sobre el origen, el desarrollo y todo lo que ha acontecido, las vicisitudes del pueblo hebreo. Ahí se nos va a registrar la alianza que Dios hace con este su pueblo elegido, y el diálogo tanto de rechazo y de perdón originado por las constantes infidelidades que comete este pueblo. Por eso vamos a ver desde estos dos ángulos, el marco histórico y el marco geográfico. Respecto al marco histórico, se lo puede mirar desde dos sentidos. El marco histórico de los acontecimientos narrados y el marco histórico de la composición de los libros. Respecto al marco histórico de los acontecimientos narrados, vemos que este marco es más amplio y a la vez tan amplio como la misma historia del hombre. Uno ve en el libro de Génesis que se abre con el gran acontecimiento de la creación, y que esta visión uno la observa muy esquemática, hasta que en el capítulo 11 va a iniciarse con Abraham, y con él la historia del pueblo elegido, el pueblo hebreo, que después va a recibir el nombre de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Vamos a ver más adelante esa cuestión del nombre. Bueno, Abraham vivió hacia el siglo XIX antes de Cristo, y es el primer hebreo en asentarse en Palestina. Palestina es la tierra que el Señor Dios le prometió a sus descendientes, ¿no? Tras Abraham están los grandes patriarcas del pueblo: Isaac, Jacob, José. José, que en su tiempo, el siglo XVIII, antes de Cristo estoy hablando, bajaron los israelitas a Egipto, y ahí es donde van a permanecer hasta los tiempos de Moisés, que es el gran caudillo y legislador, quien a través del Éxodo, siglo XIII antes de Cristo, los va a llevar de nuevo a Palestina, la tierra que Dios había prometido, al mismo tiempo que va a establecer con la alianza las bases del culto a Dios, el Dios de Israel. Tras el periodo de los jueces o asentamiento en el territorio, siglo XIII, siglo XI antes de Cristo, viene lo que es la monarquía, primero unida, siglo X antes de Cristo, pero muy pronto dividida: Judá en el reino del sur, Israel en el reino del norte, siglo X y VI antes de Cristo. Primero Israel bajo Asiria en el año 722 a.C. y después Judá bajo Babilonia en el 587 a.C. son ocupados y deportados. Con el persa sirio se permite el regreso a estos desterrados, con quienes desean rehacer la vida tanto social como religiosa en el siglo VI y IV antes de Cristo. Una nueva dominación ahora helenística con Alejandro y sucesores en el siglo IV y II. Comienza también un periodo de independencia con la dinastía Asmonea en el siglo II y I de antes de Cristo,
para terminar y caer bajo la dominación romana en el siglo I a.C. y I después de Cristo. El marco histórico de la Biblia, como vemos, se extiende desde Abraham, en el siglo XVIII a.C., hasta finales del siglo I de la era cristiana. El segundo marco, el segundo sentido de este marco histórico, lo habíamos dicho, es el marco histórico de la composición de los libros. Este marco es más reducido. Antes de los documentos escritos, como sabemos, están las tradiciones orales. En la época patriarcal, la de Moisés, de la Confederación. Los escritos recién comenzarían en los tiempos de David, de Salomón, siglo X a.C. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento son de redacción muy posterior, muchos de la época quizás hasta del post-exilio. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, podemos decir que muchos libros experimentan este triple proceso: tradición oral, fragmento escrito, redacción definitiva. Unas veces, por ejemplo, el nombre del autor del libro corresponde al redactor último. Uno ve, por ejemplo, los evangelistas Marcos, Lucas. Otras veces va a corresponder al iniciador, por ejemplo, Isaías, siendo después completado el libro por sus discípulos o por redactores posteriores que dejan el libro en el estado actual. El Nuevo Testamento, en cuanto al Nuevo Testamento, este fue escrito en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Y el marco cronológico para la composición entonces de los libros de la Biblia se extendería a lo largo de 1100 años. Es decir, del siglo X a.C. al siglo I después de Cristo. Respecto al marco geográfico, que es la segunda mirada que vamos a ver, el núcleo geográfico del mundo bíblico, digamos, es la Palestina. Allí se desarrolla la historia del mundo bíblico, con algunas excepciones. Por ejemplo, entre las excepciones podemos encontrar la estancia que los israelitas tuvieron en Egipto en el siglo XVII al XIII a.C., las deportaciones a Asiria y Babilonia en el siglo VIII y VI a.C., y la múltiple diáspora, particularmente en Egipto, Alejandría. También podemos tener en cuenta, ya dentro de la era cristiana, la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano. Palestina en sí fue una tierra de paso. Cuando se desequilibraban las relaciones entre el norte, que era Mesopotamia, y el sur, Egipto, Palestina lo acusaba, y esta zona de Palestina no disfrutó mucho tiempo seguido, ¿no? de una paz, de una unidad política, por lo que era muy difícil poder establecer límites precisos, digamos. Podríamos decir así que al norte limitaba con Siria y las estribaciones del Líbano, en el sur con el antiguo Edom y el desierto del Negev, al oeste con el mar Mediterráneo y al este con la región montañosa del otro lado del río Jordán. Todo ese territorio, toda esa extensión equivaldría a unos 25.000 kilómetros. Y su terreno era muy variado. Se puede distinguir 4 zonas principales en este territorio: la zona costera mediterránea, la zona y región montañosa palestina, la depresión del Jordán y la región montañosa de la Transjordania. En tiempos de la monarquía, los dos reinos divididos tuvieron distintos nombres. Los nombres de Israel, el norte, y Judá, el sur. Más antiguamente, antes de la ocupación israelita, su nombre era Canaán.
Son varios los nombres con que fue designado este pueblo elegido por Dios. Primero, nosotros conocemos como los hebreos. Es así llamado por Abraham, que en el capítulo 14 del Génesis lo menciona. Y por ser descendiente de Eber. En el capítulo 11 del Génesis vamos a poder encontrar eso. Luego va a mencionarse como el nombre de israelita, de Israel, el nombre que recibe el patriarca Jacob, designados desde los tiempos de Egipto y alternando con el nombre de hebreos, ¿no? Y por último, se los conocerá como los judíos, los descendientes de Judá, el hijo de Jacob, que pertenecía al reino del sur, Judá. Después de la cautividad, entonces comienza a usarse judíos, el nombre de judíos en vez de israelita, sobre todo por los no judíos, que a veces se usaba con sentido negativo. Bueno, en esta oportunidad hemos visto este punto, estas características. Quizás en la próxima vamos a seguir viendo acerca de otros puntos más importantes para el manejo y el cuidado y el buen uso de la palabra de Dios. Le agradezco a todos su atención, su compañía. Que Dios los bendiga.